Bueno, les doy la bienvenida a todos en el auditorio del Círculo de Legisladores de la República Argentina. Algunos ya me lo han escuchado, pero debemos decirles que con orgullo esta institución es la única que existe en el mundo representada por ley nacional, reconocida por ley nacional, donde se integran los legisladores mandato cumplido conjuntamente con los legisladores en actividad. Nos llevamos perfectamente de acuerdo. Los que están en actividad se ocupan del poloteo diario y nosotros, sin la urgencia de los tiempos, nos dedicamos a los temas de prospectiva. El Círculo de Legisladores desde hace 2 años es gobernada por una comisión pluripartidaria porque consideramos que la vía y el ejemplo que queremos darle a todos los argentinos como representantes del pueblo, donde se pueden encontrar soluciones que les lleven al objetivo tan perseguido que es el bien común de toda la sociedad. Para ello tenemos 4 instituciones, 2 que se ocupan de los problemas internos, de las carencias que tienen los casi 4.000 legisladores nacionales mandato cumplido, que no es como salen los diarios, que son millonarios, que tienen latifundio, etcétera, etcétera, sino algunos tienen penuria. Entre otros ejemplos, el dejar un estudio jurídico de abogado por 4 años, 5, significa que tenés que empezar de cero y no fue el legislador que era reelecto mucho más todavía. En la actividad de ingeniería o en la tarea común suele pasar eso. También está la mutual. Acá tenemos al presidente Conde Ramos, que hace un tiempo viene llevando una buena gestión también para poder solucionar los problemas nuestros. Y en lo otro, que es lo que más nos interesa, que es lo que no pudimos hacer cuando cumplíamos nuestro mandato, es defender la actividad política, defender la democracia, y tenemos la Fundación Democracia que se ocupa de muchos temas, pero uno fundamental que rescatamos es llevar a las escuelas secundarias el Parlamento Juvenil. Y es increíble, chicos, con una humildad notoria, venir con proyectos que benefician a su barrio, etcétera, etcétera. Creación propia de un trabajo de todo un año y tienen la posibilidad en un año de venir a elegir sus 10 diputados y todo el resto de los 200 y pico alumnos que vienen a la biblioteca de la legislatura y se hace la sesión. Y luego creemos que viene a ser el engranaje de las inferiores, donde viene de simplificarse de cómo es la tarea legislativa y la importancia que la misma Constitución le da al poder, en primer lugar, al poder legislativo, de los 3 poderes que nos empodera la democracia. Y el Instituto de Investigación y Relaciones Internacionales, con una proyección que es el cambio de roles. El cambio de roles son los estudiantes universitarios de distintas universidades del país. La primera vez fueron 5, ahora ya estamos en 10, que conjuntamente con las embajadas hacemos la conjunción para entrar en la licuadora del conocimiento, la experiencia y las relaciones internacionales. Y debo decirles con mucho orgullo y satisfacción que sentimos en la comisión directiva y en los distintos integrantes del círculo, ver que la posta está cerca y que los jóvenes ansían hacer política, y de esta manera han hecho ellos solos 2 proyectos, uno que es la ley de drones y el otro que es el de la criptomoneda. Ahora estamos trabajando en el futuro para hacerlo con universidades internacionales de los distintos países, con alumnos de los distintos
países, que serían los dos temas que se han elegido, que es la inteligencia artificial y el cambio climático, temas que benefician al mundo, porque además creemos que cuando uno se vincula con los otros países se genera una amistad de conocimiento, lo cual cuando hay conflictos es muy difícil con un amigo llegar a extremos que pasan en otras partes del mundo, lamentablemente, que cuestan vida a la humanidad. Esta es la tarea de síntesis, porque venimos a escuchar otra cosa, pero es mi obligación como presidente del Círculo Legislador decirle qué es lo que estamos haciendo, porque son dineros públicos y hay que rendir cuenta de lo que se hace. Vinculando de esta manera a los casi 4.000 legisladores mandato cumplido, que desde con los modernos elementos tecnológicos nos alcanzan sus proyectos, sus ideas, sus objeciones, y como esto está grabado entre otros de los medios tecnológicos para YouTube, en 3 días ustedes lo van a poder repasar la sabrosa palabra que nos va a dar Hernán Rey. Nuestro amigo, que desde hace tiempo está en el esclarecimiento de uno de los tantos mitos depredatorias de la imagen de un presidente argentino. Él se ha dedicado a uno que nos reconforta a los que venimos del peronismo, y también a los que no vienen del peronismo, como en el caso de Allende Iriarte, que en otra época sería la otra vereda, pero que trabaja a la par, en los 70 puntos de los 100 que pusimos en consideración y que coincidimos. Los 30 que todavía no hemos llegado a un acuerdo, los tenemos guardados en un archivo bien congelado para sacarlos de a uno a medida que nos vayamos poniendo de acuerdo. Y esto, en estos 2 años y pico de gestión, nos ha dado muy buen resultado, y esperemos que las distintas fuerzas políticas en actividad se copien de esta circunstancia, teniendo en cuenta la importancia y la envergadura que tiene. Así que les agradezco la presencia y le doy la palabra a Hernán Rey, al escribano Allende Iriarte, que quiere decir algo como integrante de la Academia de Historia Argentina. Bueno, hola. La verdad que el profesor Rey va a ser presentado por un gorila, pero según dice Chicho, dice que soy un gorila amigo de los peronistas. Y es muy fácil ser amigo de los peronistas cuando uno es conservador, porque sabemos muy bien que en sus orígenes el peronismo tuvo un cuatrerismo bastante grande en nuestra fila. Grandes cabezas como Arce, bueno, el mismo Campo era intendente conservador de Quilmes. Bueno, Hernán Rey nació en el año 1960, es un historiador israelí a cargo de la cátedra Elías Souraski de Historia Española y Latinoamericana y vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Estoy en hacer como dice rector, ¿no? Para nosotros. Desde el año 2005 dirige el Centro Daniel Abraham de Estudios Internacionales y Regionales en esa universidad. Es miembro correspondiente en Israel de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y fue presidente de la Latin American Jewish Historians Association. Y a partir del mes que viene va a ser miembro correspondiente de la Academia Argentina de la Historia, que yo presido y que Ignacio Clopé acompaña. El gobierno argentino le ha concedido el 16 de junio de 2011 el título de Comendador de la Orden del Libertador San Martín por su aporte a la cultura argentina. El Estado español
le otorgó el título de comendador en la Orden del Mérito Civil. Sus investigaciones actuales se centran en la comunidad judía argentina y su relación con el peronismo, el deporte y la política en Argentina, las organizaciones judías de autodefensa en Argentina y la participación de voluntarios judíos en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. Algunos de sus libros sobre el Perón y el peronismo, escribió más de 40 libros. Algunos títulos como The New Jewish Argentine Phases of Jewish Experiences, perdón mi inglés, in the Southern Boston en abril de 2003. La segunda línea, liderazgo peronista en Buenos Aires en el año 2014. Muslim on New World Jews, Ford and the Making of the America, 2015. Rethinking Jewish Latin America, New Mexico, Universidad de New Mexico, el 2008. Argentina, Israel y los judíos, encuentros y desencuentros, mitos y realidades en el año 2001. Argentine Jews o Jewish Argentines. Essays of City, Identity and Diaspora, Boston, abril del 2010. Árabes y judíos en Iberoamérica, similitudes y diferencias y tensiones sobre el trasfondo de las tres culturas, año 2008. Football Jews and Marking of Argentine, Stanford University, en el 2015. Franco Israel y los judíos, Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1996. Juan Atilio Bramuglia, Bajo la sombra del líder, la segunda línea del liderazgo peronista, año 2006. Peronismo, populismo y política argentina, 1943-1955, Buenos Aires, 1998. La salvación de una dictadura, Alianza Franco-Perón, 1946-1955, en el año 1995. Profesor. Yo cometí una falla y de las más graves que el desagradecimiento. Quiero decirles que esta gestión fue realizada por mi asesor, el doctor Di Pasquale, la colaboración de nuestro querido amigo, como siempre, con el Círculo, Guillermo Lutó, y la presencia del embajador argentino en Israel, que viene no voy a nombrar al resto de los calificados presentes porque están englobados en las palabras iniciales. Adelante, hermano. Bueno, buenas tardes. Es un enorme placer, es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. La verdad es que conozco personalmente casi a todos los presentes y me hubiera gustado agradecer a cada uno y cada una con nombre y apellido, pero me voy a limitar a agradecer a las autoridades del Círculo de Administradores de la Nación, sobre todo al presidente, el diputado Daniel Basile, obviamente a Guillermo Lutó y a Eduardo Di Pasquale por esta iniciativa que tomaron, al diputado Iriarte, a los dos embajadores argentinos en Israel que están acá, el actual embajador Causino y el anterior Montelli. Me parece que voy a parar aquí, aunque son muchos los estamos viviendo en un momento histórico bastante difícil, bastante complejo. Me refiero sobre todo a un ambiente de creciente xenofobia, a un discurso cada vez más notable en contra de inmigrantes y refugiados, a un creciente racismo, antisemitismo e islamofobia. Si uno mira el panorama internacional,
desde el vecino Brasil, de Bolsonaro, hasta la potencia del norte de Donald Trump, de Hungría y Polonia hacia mi propio país, el Estado de Israel. Se escucha cada vez más un discurso más mutuo y feo en contra de los inmigrantes. Hace pocos días, en el último debate televisivo en España, en vistas de las elecciones, el ganador de este debate fue nada más y nada menos que el líder del partido de extrema derecha, Vox, Abascal. Y lo que dijo básicamente es que los inmigrantes tienen la culpa de todos los males de España. Aunque España no tiene el mismo número de inmigrantes como Alemania, por ejemplo, sin embargo, todos los problemas de España tienen que ver con los inmigrantes. Y en este ambiente, me parece de suma importancia volver la mirada al primer peronismo para pensar la política adoptada por el gobierno de aquel entonces frente a distintos colectivos de inmigrantes y sus descendientes nacidos en Argentina. Lo que se ve en aquellos años es un proceso de cambio. Yo siempre digo que el peronismo es un movimiento en constante construcción. No se puede referirse al peronismo como una pieza zoológica o un artículo de museo, sino hay que hablar de dinámica interna de los cambios. Cuando Perón llega a la presidencia, todavía mantiene esta visión de la Argentina como nación católica. En distintos discursos habla de que todos hemos nacido bajo la cruz, todos hemos aprendido el catecismo, etc. Un discurso que dejó muy poco espacio para los no católicos o para inmigrantes no latinos o no europeos. Pero dentro de pocos años empieza a adoptar un nuevo discurso que ofrece por vez primera la visión de una Argentina como una sociedad multicultural y multireligiosa. En distintos trabajos que he publicado en los últimos años, incluyendo los muchachos peronistas judíos y los muchachos peronistas árabes, y en el estudio que estoy llevando a cabo ahora sobre los muchachos peronistas de otra comunidad más pequeña, pero aún importante para reforzar mis argumentos de la colectividad japonesa, lo que pude ver es este cambio en el pensamiento de Perón y en las políticas adoptadas por el gobierno argentino. Si tomamos por ejemplo el caso de los japoneses, en los primeros 2 años del peronismo en el poder hay un intento de bautizar a todos los japoneses en este país para así, supuestamente, facilitar su integración en la sociedad argentina. Pero ya en el año 49, Perón pone fin a esta campaña y empieza a decir otra cosa, que no hay ninguna contradicción entre ser un buen argentino, un patriota y ser también japonés o hijo de japoneses, ser también judío o argentino de origen judío, ser también árabe o argentino de origen árabe. Por vez primera en aquellos años, el Estado argentino está dando legitimidad a los lazos emocionales, culturales, religiosos que tienen distintos grupos de inmigrantes con sus madres patrias. No solamente los inmigrantes latinos y católicos, los 2 grupos de inmigrantes más importantes del país, los italianos y los españoles, sino también judíos, árabes, japoneses y otros. Me parece que es uno de los rasgos del peronismo que hace falta resaltar y
Entre otras cosas, para entender que Timerman y Sindov son nada más un eslabón adicional en una larga cadena que empezó ya en los años 40 con el apoyo de argentinos judíos al peronismo. La decisión de escribir el libro Los muchachos peronistas árabes la tomé en el año 2016 a raíz de una invitación que recibí desde Tucumán para dictar una conferencia sobre temas de inmigración en el marco de los eventos del Bicentenario. La invitación llegó del también entonces, gobernador de la provincia Mansur y el ex gobernador de Anteroch. Y de repente, como un relámpago que ilumina un camino, ¿no? Entendí que aparte del libro sobre los muchachos peronistas judíos, yo tenía también que escribir un libro sobre los muchachos peronistas árabes. Así que de ahí viene el título de esta charla, va a ser breve, porque en este sentido sí soy peronista y puedo seguir hablando de tanto por mucho tiempo. El título de esta charla es El regreso a los comienzos, repensando el primer peronismo. Y el tema tiene que ver con mi impresión muy inicial, que no tiene por ahora ni base ni fundamento, de que el nuevo presidente electo, en algún sentido, se acerca más a las políticas del primer peronismo que a las políticas de otros gobiernos peronistas de distintos países en los años 90 o los años 2000. Yo, a pesar de lo problemático que es, sigue empleando el concepto de populismo al hablar de peronismo. No lo uso en los términos peyorativos tan comunes y frecuentes en los medios de comunicación. Yo lo uso, entre otras cosas, con fines comparativos para pensar también otros movimientos políticos y sociales en América Latina. Si por un momento aceptan este uso mío, este concepto de populismo, podemos hablar entonces en el contexto de un populismo temprano, de Irigoyen, de un populismo clásico, es decir, el de los años 40 y 50, cuando digo Perón, de un populismo, de un neopopulismo de corte neoliberal de Carlos Saúl Menem en los años 90, y de un populismo radical o de izquierda con los gobiernos de Kirchner. Alberto Fernández parece, y lo digo con toda cautela, que hay un intento de volver a las raíces. Hay un intento de pensar en términos algo similares, digo algo similares porque el país hoy en día es otro país, comparado con los años 90, el mundo es otro mundo, los desafíos en parte son cuando digo los rasgos generales del primer peronismo, me refiere primero, obviamente, a este tema que he mencionado, el trabajo abarcativo del peronismo. El peronismo desde sus inicios ha sido un movimiento muy heterogéneo. Y hacía falta la capacidad de liderazgo que tenía Perón para sentar alrededor de la misma mesa o en el mismo gabinete a gente como Jerónimo Begoña, que vino del conservadurismo, y a gente como Bolendi o Ramuglia, ¿no? Que vinieron del Partido Socialista. Y uno de los logros, o uno de los secretos de este éxito en aquel momento, fue de que Perón logró cierto equilibrio entre las distintas corrientes que estaban dentro del terrorismo. Desde una perspectiva histórica,
siempre cuando una sola corriente logró una posición hegemónica dentro del peronismo, eso lo llevó al movimiento aún faltas. Parece, vuelvo a decirlo con mucha cautela, soy historiador y no analista político, que este intento de crear coaliciones o redes políticos es algo que intenta llevar a cabo también Alberto Fernández. Cuando hablamos del primer peronismo, hablamos de un movimiento de carácter reformista y no de carácter revolucionario. El discurso revolucionario de algunas corrientes, de algunos dirigentes, no tiene sus raíces en el primer peronismo. Cuando uno analiza distintas políticas del primer peronismo, se da cuenta de inmediato del papel que le asigna al Estado como un árbitro en los asuntos económicos y sociales, y eso es para evitar distorsiones en la distribución de la riqueza nacional. Pero eso no significa una estrategia revolucionaria, un intento de cuestionar el principio de la propiedad privada, y quizás se nota más en el tema agrario. Perón no contempla en ningún momento una reforma agraria, que en algunos casos de revoluciones latinoamericanas es una pieza clave de estas revoluciones. Sí establece todo tipo de tribunales laborales, sí intenta mejorar la situación de los peones y los chacareros, pero no está contemplando una reforma agraria porque se trataba de un movimiento reformista. Lo mismo pasa también con su política exterior. Sí está hablando una y otra vez de la tercera posición, pero eso nunca significaba para él caer en un cierto discurso infantil o infantilista. Es decir, con toda la problemática en las relaciones con los Estados Unidos, siempre se declaraba al lado de los Estados Unidos en su conflicto con la Unión Soviética. Se notaba, por ejemplo, una vez que inicia la guerra de Corea en 1950. Entonces, toda esta lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo es algo que para militantes jóvenes puede parecer lindo, pero para un político inteligente, para uno que tiene la comprensión de los desafíos internacionales, es algo que tenía muy poca relevancia. Hablando de los rasgos del primer peronismo, hay que mencionar también el hecho de que en ningún momento intenta dejar de lado los inicios de sumar más y más grupos, más y más gente a su movimiento político. El concepto de la comunidad organizada, que a veces se interpreta mal como una expresión de un supuesto fascismo de Perón, de hecho tenía que ver con una larga tradición intelectual política en América Latina y en parte tenía que ver con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, estaba intentando repensar la democracia liberal y crear un modelo de una democracia, si quieren los politólogos, una democracia híbrida, que deje una posibilidad de una participación más activa a distintos
grupos y no solamente limitarse al voto cada 4, 5 o 6 años. De esta manera se crearon al lado de la CGT muchas otras organizaciones profesionales, universitarias y otros, también la UES para las jóvenes, y de este modo, enfatizando su carácter antiliberal, también elaboró su política hacia distintos colectivos étnicos, pensando no en los derechos individuales, sino en los derechos colectivos, en este caso de judíos, árabes o mucho se habló de la imagen del primer peronismo dentro del país y fuera del país. Y esta imagen se creó en parte por los peronistas, en parte por los antiperonistas y en parte por gobiernos y medios de comunicación fuera del país. Por ejemplo, la imagen revolucionaria del peronismo tenía que ver con esta retórica histérica de los antiperonistas cuando ganó Perón las elecciones de febrero de 1996. Que de algún modo se repite hasta hoy en día. Yo escuché en los últimos días de varias personas una retórica diciendo de que de hecho el que ganó las elecciones aquí en Argentina es Maduro, los que ganaron las elecciones acá son los cubanos, etc., hablando como si llegó el fin del mundo y que a partir de ahora Argentina se va a transformar en otra Venezuela. Entonces, cualquier medida social tomada por el peronismo, ya en la Secretaría de Trabajo y Previsión, antes de las elecciones de febrero del 46, y después, cuando el gobierno transforma los decretos en leyes, cualquier medida social se interpretó como una revolución que va a poner fin al mercado libre, a la propiedad privada, etc. Lo mismo pasa con la imagen del peronismo como el nazifascismo. No voy a entrar de lleno en este tema, entre otras cosas, alrededor de esta mesa hay otros especialistas que podrían aportar a esta discusión, pero una cosa sí me es importante enfatizar. En cierta medida, la imagen de Perón como nazifascista tiene que ver con la mal entendida neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Para los norteamericanos, que nunca le han perdonado a la Argentina esta política de neutralidad, porque cuando llegamos a principios del año 45, la única república americana que no se solidariza con los Estados Unidos es la Argentina. Pero esta neutralidad, de hecho, sirvió los intereses de los ingleses y de este modo la Argentina sí apoyó a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que ni la mayoría de los argentinos entiende, ni la mayoría de la gente en Estados Unidos y en Europa. Es algo que volví a explicar en Alemania hace pocas semanas. Es cierto que los Estados Unidos, después del ataque de Pearl Harbor, intentaron, presionaron a la Argentina a que declare la guerra sobre el eje. Sin embargo, al mismo tiempo, los socios comerciales tradicionales de la Argentina, los ingleses, estaban desesperados para poder seguir recibiendo los envíos de cereales y carne que salieron desde los puertos argentinos. Si la Argentina hubiera declarado la guerra sobre el eje, entonces los alemanes hubieran torpedeado los barcos argentinos, por lo tanto, Gran Bretaña se hubiera encontrado en una situación mucho más difícil. Voy a parar ahora, lo que me interesa sobre todo es no escucharme a mí,
sino abrir espacio para un diálogo, para comentarios, preguntas. Me ha dado mucha satisfacción el hecho de que este concepto mío de la segunda línea y este libro sobre Guamuglia han dado lugar a otras investigaciones acerca de otras figuras clave de aquel momento, desde Borolenki hasta Beduino, desde Aloe hasta Mercante, Miranda y muchos otros. Y en algún momento una investigadora argentina tomó esta idea y hizo un paso adicional diciendo que no es suficiente hablar de las segundas líneas, no quedarse en el plano nacional, y hay que hablar también de las terceras líneas, una mirada en las provincias, en distintas ciudades. El caso de Guamuglia es fascinante. Efectivamente, él logró un estatus internacional que casi ningún otro político diplomático argentino hasta ese entonces tenía. Y efectivamente, las negociaciones en París en 1948 jugó un papel muy importante. Sin embargo, Guamuglia no sigue en este cargo de canciller por muchos motivos. Algunos dicen en forma muy simplista que evita que le caiga mal y entonces ella usa toda la presión posible para echarlo a Pero a mí eso no me satisface. Para mí Guamuglia no sigue en este cargo porque al fin de cuentas él no logra recomponer las relaciones con los Estados Unidos, sobre todo en materia económica y comercial. Y allí en Washington está el embajador Beduino diciendo a Perón una y otra vez: nombrame a mí y yo te arreglo las relaciones comerciales y económicas con los Estados Unidos. Eso tenía más influencia que la presión de Pinter, que efectivamente Guamuglia no le gustaba. Y si uno lee el diario Democracia, entonces en muchas fotos del año 48 o no se ve Guamuglia o aparece Guamuglia, pero la cara está así borrada para que la gente no se dé cuenta de qué se trataba. Cuando hablan de él, hablan del canciller sin Blumberg. Guamuglia se consideraba, y muchos en el movimiento obrero lo consideraban, como un posible heredero de Perón. En este momento, antes de la reforma constitucional del 49, todo el mundo ya empezaba a pensar quién iba a ser el próximo presidente después de Perón. Y una vez que Perón empieza a considerar la posibilidad de la reforma constitucional, tiene que alejarlo de su cargo. Para mí, esta historia de Guamuglia es una de muchas historias de oportunidades perdidas aquí en Argentina. Él hubiera podido darle al peronismo de aquellos años un perfil, digamos, socialdemócrata, viniendo del Partido Socialista, pero viniendo al peronismo, hubiera podido otorgarle al peronismo un matiz singular y muy interesante, pero eso no sucede. Bueno, yo le voy a agradecer muchísimo al expositor, no solo que nos haya dado esta excelente exposición, sino mucho más importante, que un hombre de una cultura distinta, una realidad distinta, se haya interesado en un fenómeno político como el fenómeno Perón y su movimiento, y más allá de todas las reivindicaciones que Argentina tiene 70, 80 años de vigencia y continúa siendo una expresión muy potente de la visión
que no lo analiza desde el afecto o el rechazo, un par de cuestiones que por ahí para algunos pueden parecer lo mismo. La primera de ellos es, para muchos, el matrimonio, pero que el gran matrimonio boliviano estaba dividido por un hombre que creía en la institucionalidad, la organización, hacer funcionar las instituciones como una forma de regular el pensamiento político y que lo encarnaba Juan Domingo Perón. Y que por otro lado estaba una visión mucho más movimentista, mucho más espontánea, mucho más basada en movimientos populares que encarnaba Eva. Y muchos lo han presentado como un divorcio del pensamiento de Eva. Me gustaría que me digan de qué piensa. Si era un divorcio o era realmente que Perón usaba a Eva como un instrumento para llevar adelante su visión política. Lo segundo, muy sencillo también. Más de uno le atribuye a Perón la idea de la tercera posición. Tercera posición que para muchos no es tan nítida. Es decir, hay un anticomunismo muy fuerte. Y para muchos eso nació de que el Vaticano y muchos países europeos desconfiaban de que Estados Unidos podría ser la resistencia al comunismo dada la alianza que habían tenido durante la Segunda Guerra Mundial. Y que lo motivaron a Perón, y Perón llevó adelante este intento. ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, son dos preguntas muy importantes, obviamente. Aunque no soy católico, te digo que divorcio no hubo. Es decir, Evita representaba, digamos, este carácter espontáneo del peronismo, pero no se competía entre hoy en día. Estaba bien claro a los dos temas. Y él sí, en algunos momentos, la utilizaba para decir cosas o hacer cosas que tenían a él como presidente de todos los argentinos hacer o decir. A veces tenía que controlarla, pero a veces logró convencerlo para llevar adelante algunas políticas. Pero no, en ningún momento se puede hablar de un divorcio o de una competición entre dos líderes que cada uno tiene su propia agenda y puede llevar adelante otras. Con respecto a la tercera posición, Perón, a pesar de pronunciar una y otra vez los principios de la tercera posición, siempre en esta materia, como en cualquier otra, también adoptó una política muy bárbara. Y siempre decía que solamente los tontos no cambian sus ideas de acuerdo a las circunstancias cambiantes. Uno tiene que adaptarse para poder seguir adelante. Entonces, si él decide desde el primer momento, desde la OACEO, establecer relaciones democráticas con la Unión Soviética y con sus satélites, pero siempre mantiene estas relaciones al beneficio económico hasta cierto punto, sobre todo en la segunda presidencia, e intenta evitar una implicación política o una influencia política de estas relaciones diplomáticas sobre la política interna de Argentina. Y es cierto que estamos hablando en un momento de mucha confusión entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la entrada con toda fuerza de la Guerra Fría. Y en aquellos años, a fines de los 40, principios de los 50, cada uno tenía que tomar cierta cautela por no poder saber cómo iban a desarrollar las cosas. Pero si quieres hablar de las relaciones argentinas y Unión Soviética,
en Rusia, espero toda la vida. Bueno, otros 10 minutos se enfría la comida. No quiero quedar mal con mi amigo, coma tranquilo y... sin ponerse de uno y de otro lado de la hora de llamada. Bueno, la pregunta que yo le quería hacer es esta. Vos, Renan, mencionaste que ahora podría producirse una suerte de vuelta a los orígenes del peronismo. Vos dijiste que el primer peronismo fue un momento en el que al poco tiempo de la posguerra se definió claramente cómo iba a configurarse el mundo bipolar, pero que Perón, sin embargo, en los momentos claves se unió con Occidente. Hubo un segundo peronismo que no lo mencionaste tanto, pero que fue la experiencia traumática de los años 70, y después un peronismo en los años 90 donde el mundo claramente había tenido una configuración muy evidente con la caída del bloque soviético y con la política exterior que llevó adelante el gobierno peronista armenio. Después mencionaste un peronismo de izquierda o populista de los Kirchner, y ahora planteas un nuevo mundo. Bueno, así como en los años 40 o durante la guerra, antes y después y durante, un tema que ha estudiado mucho Teresa, que está acá, existió esa tensión en el triángulo Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos. ¿Cómo ves hoy este mundo que le toca a este nuevo gobierno peronista y cómo ves vos el triángulo eventual que se podría dar Argentina, Estados Unidos, China? Bueno, gracias Mariano. De algún modo ya también pusiste la respuesta. Ahora estamos hablando no solamente de Rusia y Estados Unidos, de China como un actor clave en la escena internacional. Mira, una cosa son las realidades geopolíticas y los intereses nacionales a largo alcance, y otra cosa son las coyunturas y lo que podría servir para fines de propaganda y no necesariamente para el desarrollo argentino. Argentina tiene ahora, por ejemplo, problemas y tensiones con Brasil. Sin embargo, Brasil es el socio más importante de la Argentina y va a seguir siéndolo. Y México, a pesar de la simpatía que uno puede tener con López Obrador, no es una sustitución de las relaciones con Brasil. Lo mismo quiero decir con respecto a las relaciones con Estados Unidos. La idea de que de algún modo una alianza con China podría sustituir las buenas relaciones con los Estados Unidos, a mí me parece es decir, sí, me parece una idea de poca sensación. Argentina sí tiene que cultivar buenas relaciones con China, potencia, puede sacar a Argentina beneficios de las relaciones comerciales con China. Sin embargo, China no es el socio que la Argentina necesita o quiere para largo alcance. Por su sistema político autoritario, que ciertamente no es un modelo para emular aquí en la Argentina, por la manera en que ha desarrollado sus relaciones con países en África, donde los préstamos al principio parecen como una solución y supuestamente la única posibilidad para llevar adelante un proyecto importante, y al final
este proyecto de algún modo cae en manos de los chinos y no forma parte de la soberanía nacional de un país puro. Me parece, vuelvo a decir, que Alberto Fernández es un suficiente. Ya en las últimas horas o hoy de ayer, ya aclaró que tenía interés en cultivar mucho las relaciones con los Estados Unidos, y así lo parece hacer, teniendo en cuenta que Argentina tiene sus prioridades, sus necesidades, y no quiere ser transformado en una satélite de los Estados Unidos. Desea conocer, joven, y tiene usted la palabra. Muchas gracias, compañero Basile. La pregunta, Ronan, es, pensamos la Argentina en 1948, era el 2.8% del comercio mundial. La Argentina de hoy es el 0.3%, tiene una posición absolutamente marginal y periférica. ¿Y por qué? Porque, según decía el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, no hay que confrontar contra el imperio, sino que tener otro tipo de políticas más lateral. Y enfatizo en lo que últimamente te están preguntando: ¿cómo considerás vos, en función de los 2 o 3 llamados de Trump a Alberto, la visita de este funcionario importante en México con Alberto, cómo va a diseñar una inserción comercial más agresiva para la colocación de los productos necesarios para la captación de dólares genuinos? Es una excelente pregunta, pero la verdad es que no estoy seguro si estoy en condiciones para responder a esta pregunta. Es un temazo, es un desafío para la Argentina. Es una de las maneras para salir de la actual crisis económica, pero reitero que yo soy historiador, es difícil sea una buena respuesta. Bien, agradecer al Círculo la oportunidad de estar en contacto con el profesor Rein, que siempre su obra de referencia la tengo ahí en mi biblioteca peronista en el primer lugar siempre. Y quería volver sobre algunas de sus palabras en la presentación, sobre la naturaleza reformista del peronismo, ¿no? Coincido ampliamente, perfectamente, podemos decir que coincido con usted en eso, y quizás porque como experiencia reformista el peronismo sea probablemente la experiencia más profundamente reformista a la fecha, hasta el punto que en el imaginario colectivo queda grabada como la experiencia más revolucionaria a la fecha también, ¿no? Pero sí, sin duda, alejada de esa caracterización de la revolución, de los movimientos revolucionarios del siglo XIX, ¿no? O del siglo XX. Usted utilizaba justamente ese carácter reformista. Yo quisiera consultarles si está de acuerdo en este punto, en el sentido que, sobre todo, es una cuestión que me parece que va a estar muy latente a partir de diciembre, con el devenir de la política que intenta implementar el nuevo gobierno y en relación a esa coalición, ¿no? El gobierno que expresa el frente de todos. Si usted coincide que esa visión tergiversada del peronismo, o exacerbadamente caracterizado como un movimiento revolucionario, tiene su origen en una etapa muy específica, concreta, de la resistencia, de la primera etapa de la resistencia peronista entre el 56, el 60, el 61. Si no hay una exacerbación de esa condición revolucionaria o autopercibida como condición revolucionaria del peronismo, que proviene justamente de esa etapa insurreccional, ¿no? Pero que luego en su continuidad histórica poco tiene que ver con eso. Interesante. Estoy de acuerdo que en este periodo se nota efectivamente un énfasis más notable sobre la supuesta necesidad de una
de una lucha revolucionaria. Sin embargo, algunos de los temas ya se debaten durante la primera mitad de los 50. Y John William Cook empieza a plantear algunas cuestiones ya como diputado nacional, ¿no? Es decir, antes del derrocamiento de Perón. Y existen diálogos entre intelectuales peronistas y gente aprista en Perú, con algunos varguistas del segundo periodo de Vargas. Entonces se trata de unas ideas que empiezan a gestionarse y empiezan a debatirse aún antes del derrocamiento de Perón. Pero mientras Perón sigue como presidente, no pueden prosperar, no pueden tener eco mayor dentro del movimiento peronista. A principios de los 60 la situación es completamente diferente, no solamente porque Perón está en el exilio, sino también estamos ya después de la Revolución Cubana y las posibilidades de una revolución parecen más reales que en cualquier otro momento en los años 40 o 50. Así que estoy de acuerdo contigo, es un momento de auge de estas ideas, pero tienen sus raíces anteriormente. Marita Goñi. Bueno, agradecida y contenta de tenerlo en nuestra casa. Mi pregunta es muy directa. ¿Qué lo motivó a interesarse a profundizar en este tema? Sí, es una pregunta que me hacen una y otra vez. A veces, le digo con toda franqueza, me sorprende un poco la pregunta. Porque yo entré en la Universidad de Tel Aviv en el departamento de Historia Universal. Es decir, ninguno de los profesores en este departamento trabaja sobre la historia de nuestro país, del Estado de Israel. Cada uno de nosotros estudia la historia de otra nación, de otra región, de otra cultura. Algunos de mis colegas optaron por historia alemana o francesa o italiana, aunque no tienen ningún antecedente en estos países. Y yo empecé a estudiar la historia española por curiosidad académica e intelectual, bajo la influencia de un profesor mío, excelente, que después se hizo político y llegó a ser canciller del Estado de Israel, y con él estudié la historia española desde 1898, el desastre de 1898, pasando por los periodos de la Segunda República Española, la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la transición de la dictadura de Nicolás. Y como cualquier joven investigador, en algún momento me tocó esta necesidad de decidir sobre qué me gustaría a mí trabajar, qué tipo de estudio original, y no nada más sintetizando las obras de otros historiadores. ¿Qué estudio original quería yo llevar adelante? Y leí en algunos textos breves referencias a las relaciones especiales, entre comillas, entre el gobierno de Perón y el dictadura de Franco. Y me quedé un poco sorprendido, porque cómo es que dos dirigentes tan distintos, que llegaron al poder de forma tan distinta, que tenían una base social tan distinta, llegaron a colaborar en forma estrecha por unidad. Empecé a buscar la bibliografía y no existía en ese momento ningún libro
Es un artículo académico basado en fuentes primarias, en documentación, que trate este tema. Entonces lo elegí para mi tesis. Para llevar a cabo la tesis no hubo otra, sino viajaba a España y viví ahí un año para trabajar en los archivos del Ministerio de Exteriores, Presidencia del Gobierno, Instituto de Historia Hispánica, etc. Y después vení para aquí y trabajaba en distintos archivos argentinos y vivimos un año aquí, en el 89, los últimos meses de Alfonsín y los primeros meses de Carlos Saúl Menem, época de recuperación, una experiencia sin duda. De todos modos, a mí me quedaba claro a raíz de esta experiencia de que yo iba a dedicar la mayor parte del tiempo a partir de ese momento para estudiar la sociedad argentina y sobre todo el impacto de este movimiento político, social, económico, cultural que es el peronismo. Pero siempre existen digamos, respuestas o interpretaciones alternativas. Si va a preguntar a mi esposa, por ejemplo, por qué elegí yo temas argentinos, ella va a decir que como ella nació aquí, en Villa Crespo, entonces era casi obvio que yo optaba por estudiar la historia. Facundo Chinini, doctor Facundo Chinini. Ana, en primer lugar quería agradecerle un lujo poder escucharlo de primera mano. La pregunta que quería hacerle es, ¿cómo cree usted que puede llegar a ser la relación de Alberto con Israel y con Irak y en general con el Medio Oriente? Una cosa me queda muy clara, y es que Alberto Fernández tiene interés en cultivar muy buenas relaciones con el Estado de Israel por distintos motivos, y de hecho ya durante la campaña electoral intentó transmitir mensajes de este tipo a los dirigentes israelíes, recordándoles una y otra vez que él estaba en contra del acuerdo de Irán y por lo tanto en este tema que tiene importancia vital para los israelíes no hace falta sospechar de una actitud poco viva. Hablé con un par de jueces de los últimos días. Tengo la impresión que él sí va a decidir acerca de algunas medidas que quizá puedan ayudar en despejar algunas sospechas o alguna desconfianza que el gobierno israelí puede tener con respecto a su nuevo gobierno. Pero aquí debo agregar otro comentario que hice por primera vez en un almuerzo en la presidencia del embajador argentino de Israel. Yo me siento muy incómodo con el manejo de la diplomacia israelí en los últimos años. Y me parece lamentable el hecho de que Israel empezó en los últimos años a tomar partido en las políticas internas de distintos países. El primer ministro israelí Netanyahu tiene sus preferencias político-ideológicas y por lo tanto, por ejemplo, en los Estados Unidos se puso en forma tan tajante al lado de Donald Trump, dejando de lado las relaciones con el Partido Demócrata, que a mí me parece que a largo alcance eso no contribuye,
no sirve, digamos, los intereses nacionales de Israel. Lo mismo hizo Israel o Netanyahu en otros países europeos, por ejemplo, Hungría es un caso para destacar. Para mí también lo hizo aquí en la Argentina. Más que israelí, eso lo van a poder decir en 3 días, ¿no? En YouTube. Porque yo en media hora tengo una reunión con la nueva embajadora de Israel. Yo creo que en Argentina el gobierno israelí tomó partido a favor de un candidato presidencial, en vez de tener los canales abiertos con los bandos opuestos, a fin de toda la decisión de los argentinos, quién va a ser el próximo presidente, ¿no? Pero hay, otra vez hay expertos en las relaciones bilaterales, se puede consultar con ellos, pero hay tantos intereses en común entre ambos países. Hay una historia de buenas relaciones, hay una colectividad argentina judía importante acá, hay una colectividad israelí argentina importante allá. Yo estoy seguro que las relaciones van a seguir siendo. Achicamos la pregunta 30 segundos y tenemos 3 interrogantes. El integrante de la Suprema Corte Nacional, el doctor Alberto Pizarro, después el diputado Conde Ramos, Santiago Lozano y Di Pasquale Sierra. Profesor, teniendo en cuenta los minutos que nos faltan, ¿no? Brevemente. Dijiste en el 89 Argentina, luego en el 90 Israel también hace investigación. No son los mismos países que hace 30. Ha cambiado la composición social, la situación económica, los gobiernos. Pero desde que iniciaste la tarea de investigación sobre el peronismo y las relaciones del peronismo con Israel, ¿ha cambiado la concepción académica preexistente desde que comenzaste a estudiar el fenómeno, el problema, la cuestión del peronismo dentro del punto de vista académico o sigue con el? Yo creo que a lo largo de los años he formado un grupo bastante importante de investigadores en Israel y que por lo menos en el mundo académico sí se ha cambiado algo la imagen del terrorismo, se ha mejorado un poco la imagen del terrorismo. Es difícil hablar de la opinión pública en general y sobre todo de la opinión de los israelíes de origen argentino, los argentinos que viven en Israel. Nada más para darte un dato, pero el embajador me va a corregir. En estas elecciones votaron algo como 320 argentinos en el consulado de Siria. No me acuerdo de las cifras exactas, pero algo como 80% votaron a favor. Entonces, hubo fiscales de los 2 partidos. Sí. Una aclaración respecto fue Argentina, el gobierno del Perón, uno de los primeros países que reconoció el Estado de Israel. Y también, esto sí es obviamente, el hecho de que hubiera embajador sur, digamos, Perón instituyó Israel, no lo mataron, no hay global. Que tener su embajada, tener itinerante a la región.
la Argentina no votó a favor del plan de partición en Naciones Unidas en noviembre del 1945, no se abstuvo. Sin embargo, una vez que se estableció el Estado de Israel, Argentina es el primer país latinoamericano en establecer una embajada en Israel, y la decisión de Perón de mandar un embajador argentino judío es muy interesante y tiene que ver con los comentarios introductorios que hice anteriormente. Y durante esta embajada de Pablo se cimentaron las muy buenas relaciones entre ambos países. Santiago Lozano. Profesor, ¿hay diferencia en la percepción de la gente del pueblo de Israel y su dirigencia acerca de la relación que el Partido Justicialista como gobierno, como política ha tenido hacia Israel? En base a lo que usted dijo de la percepción que se ha generado en los medios de comunicación, que a veces es tan distinta a la realidad. Y la segunda es, en la década del 90 yo creo que el gobierno del compañero Carlos Menem debe haber sido el gobierno que más argentinos de origen judío debe haber tenido en su gabinete, inclusive en roles de primer nivel. Y entre otras cosas, además, montó un proyecto que habían hecho, que era el Cóndor, que era el prototipo del vector misilístico iraní para atacar a Israel. ¿Cómo ha sido o cuál es la real política dentro de Israel en esa experiencia? Bueno, primero tengo que hacer un comentario que va a decepcionar a todos los presentes. La Argentina no es un tema de prioridad para los gobiernos. No, hay que decirlo. Es obvio, pero hay que decirlo, porque así que es un poco difícil hablar de la opinión pública israelí respecto al movimiento peronista. Sí, en general puedo decir que lo argentino es muy bonito. Me imagino que los embajadores presentes acá pueden ser testigos de que casi cualquier cosa relacionada con Argentina, de cultura, de música, hasta las telenovelas argentinas, gozan de mucha popularidad en Israel, y los argentinos se han integrado muy bien en la sociedad israelí y están en puestos clave en la economía, en la salud pública, en la política, en la cultura, etcétera, etcétera. Con respecto al gobierno, es otra cosa, y el gobierno que tenemos, el gobierno de derecha que tenemos en los últimos años, ha mantenido cierta sospecha hacia el peronismo en sus distintos facetas. Con Carlos Menem ocurrió algo muy interesante. Al principio gozaba de mucha popularidad. Al principio, cuando se eligió, hubo algunas dudas, algunos temores. Este político que es comunista y de origen árabe, y cómo va a tratar al Estado de Israel. Después hubo una breve luna de miel en las relaciones. Sin embargo, los atentados de 1992 y de 1994 han dejado un impacto dramático en las relaciones bilaterales y en el estatus, digamos, y la imagen de Menem en la sociedad israelí. Cerramos con esto. Bueno, gracias Hernán por venir, por visitarnos. Yo la vez pasada te hice una pregunta, que la voy a volver a repetir, no solo por no estar conforme, porque en realidad no es eso, sino que cambia el auditorio. Pero, a ver, hay un libro que es muy recomendable, que es La Segunda Línea. Yo te voy a leer
hablamos de quiénes eran la segunda línea de Perón, ¿no? Aloe, Borlenghi, Tramulia, Cámpora, Carrillo, Buch, Delonghi, Espejo, Figuerola, Helbach, seguimos con Tisser, Velasco, Petinato, Miranda, Mercante. Te vuelvo a repetir lo mismo, a preguntarte lo mismo. ¿Qué tenemos en el ADN del peronismo que nos niega poder hacer una continuidad política con aquellos que están en una segunda o, y te anticipo el libro de la tercera línea que querés escribir también? ¿Qué tiene el gen del peronismo que no permite? Perón, Kirchner, Menem, digo, ¿qué es lo que hace que se trabe esto, que no tenga una continuidad de segunda línea? A mí me parece, Eduardo, una pregunta clave, pero no hay que limitar la discusión a los presidentes del peronismo. Tampoco pasó con los presidentes radicales, pienso en Irigoyen o en Puglisi, y tiene que ver en parte, por lo menos, no es una respuesta completa, por un lado con el personalismo de la política argentina en general, con respecto al peronismo, con ciertos rasgos autoritarios que tiene el peronismo. Yo a menudo pongo énfasis en el impulso democratizador del peronismo, pero también ha tenido un impulso autoritario y hay que reconocerlo. Quizá algunos tienen que luchar en contra de este rasgo, pero eso también existe. Y Perón, dentro de relativamente poco tiempo, empieza a echar a la gente que jugó un papel tan importante en su ascenso y su llegada al poder, y prefiere ministros o gente alrededor de él que no tienen una base política propia, sino gente leal que diga amén con respecto a muchas decisiones y muchas políticas que tomamos. Bueno, muchas gracias.